En los caminos olvidados entre las hojas de Nosville, donde la niebla aún susurra secretos que el tiempo se negó a borrar, hay historias que no aparecen en los pergaminos, voces que no tuvieron nombre, pero dejaron huella en la tierra, en la sangre y en el alma. Bienvenidos, viajeros de luz y sombra, a un nuevo relato de Crónicas de Nosville. Yo soy Kilar, guardián de los recuerdos perdidos, y hoy os traigo una historia que no fue escrita, pero fue vivida. Una historia de coraje sin milagros, de batallas sin gloria, de un joven que jamás despertó su poder, pero encendió la esperanza de muchos. Porque no todos los héroes nacen tocados por la magia, algunos simplemente se niegan a caer. Escuchad, porque esta historia merece ser contada. En los confines de Nosville, más allá del bosque donde el rocío duerme sobre las hojas al amanecer, había una aldea tan pequeña que ni en los mapas aparecía. Allí vivía un joven cuyo nombre jamás llegó a figurar en ningún pergamino de héroes, ni en ninguna estatua erigida por reyes. Una aldea de tejados viejos y sueños aún más antiguos, donde todos los muchachos, uno a uno, abandonaban el hogar cuando el aura mágica brotaba en sus almas y despertaban como espadachines, magos o arqueros. Todos menos él. Él no despertaba. Día tras día sudaba bajo el sol del campo de entrenamiento, con las manos vendadas por la fricción del arco, las piernas magulladas por los fallos en la esgrima y el corazón lleno de anhelos rotos. Pero el examinador siempre negaba con la cabeza. Aún no, le decía, no hay luz en ti, muchacho. Y con cada negación el pueblo parecía más gris, más lejano, más cruel. Había cumplido la mayoría de edad y las casas estaban vacías de risas juveniles. Solo quedaban las burlas secas de quienes regresaban coronados con artefactos mágicos y cicatrices con historia. Sus padres, aventureros legendarios, jamás volvieron de una expedición a las montañas del norte. Nadie sabía si vivían o si descansaban en las entrañas del mundo. Vivía con su abuela, de voz temblorosa y mirada cálida, quien aún dejaba una vela encendida cada noche por si ellos volvían. Y entonces estaba ella, su amiga de la infancia, su refugio, su escudo invisible contra el mundo, la única que creía en él incluso cuando él mismo había dejado de hacerlo. Ella le llevaba pan caliente cuando fallaba en el entrenamiento, le bordaba bufandas con símbolos de héroes, le recordaba que su valor no dependía de un examen y él solo deseaba proteger su sonrisa. Pero sus padres, nobles de linaje, empezaban a alzar cejas. No es digno de ti, le decían. Cuando llegue tu momento, merecerás a alguien a tu altura. Y aunque ella lloraba, cada vez se alejaba más. Y él callaba solo para no arrebatarle el futuro que merecía. Y entonces llegó la noche de la luna carmesí. El cielo tembló con un gemido primitivo. La luna, grande y llena, lloró sangre. Se abrió como una flor enferma y una grieta rasgó el firmamento. Desde el abismo emergieron alas negras, ojos llameantes, garras que brillaban con veneno y odio. Demonios, criaturas de un infierno que ya no era leyenda. La aldea indefensa fue devorada por el caos. Los guardias no tuvieron tiempo ni de gritar. Las casas ardían, las madres lloraban, las oraciones morían antes de nacer. Nuestro protagonista, escondido, vio como un demonio de colmillos dobles entraba en su hogar. Solo tenía una espada sin filo, colocada como trampa bajo la alfombra. Cuando el demonio resbaló y se clavó accidentalmente en ella, el joven no se sintió victorioso, sintió miedo, un miedo seco, como el que nace en la tripa cuando sabes que no hay vuelta atrás. Y entonces pensó en ella. Corrió entre las sombras, los tejados ardían, llevaba consigo el último retrato de su madre, Sena, una cruzada sagrada que había desaparecido muchos años atrás. Su armadura era mítica, pero su ternura era aún más recordada. Apretó el retrato contra su pecho como si fuera escudo, oración, talismán.
Y entonces la vio, en su casa, rodeada por 3 demonios, atada y a punto de ser entregada como ofrenda. Gritaba su nombre. Pero antes de alcanzarla, un golpe seco lo derribó. Una patada lo lanzó contra la pared. El demonio se preparaba para atravesarlo y otros se relamían con deleite. El joven se arrastró, apenas consciente, sujetando el retrato de su madre. «Por favor», susurró, sin saber si hablaba con los dioses o con su propio corazón. Solo una vez, déjame proteger lo que amo». El retrato se encendió. Una luz dorada lo envolvió, como si el alma de su madre hubiese descendido desde el cielo, como si el eco de su armadura aún viviera en la sangre de su hijo. Su carne se curó, su cuerpo cambió. Una armadura de placas sagradas se forjó a su alrededor como fuego convertido en escudo. Y, desde su espalda, una ballesta gigantesca emergió, imponente, ancestral, y disparó. Los demonios apenas pudieron reaccionar. Los pernos de luz silbaron como plegarias, rompiendo el aire, atravesando la oscuridad. Uno a uno cayeron. Su amiga, aún temblando, lo miró sin comprender. Él se giró. «Quédate detrás de mí». A lo lejos, la grieta temblaba. Estaba cerrándose poco a poco. Pero entonces, una silueta emergió, majestuosa, oscura. Un demonio mucho más alto, cubierto de tatuajes ígneos, con 2 espadas negras como la desesperanza. El comandante. Los demás demonios se hicieron a un lado, reverenciándolo. Él habló, en lengua humana. «Entrégamela, muchacho. Tú ya has hecho historia. Quédate con tu vida y ella con la suya. Pactemos como en los viejos tiempos. Luz y oscuridad pueden compartir tregua». El joven no contestó, solo alzó la ballesta y apuntó. El demonio sonrió. «Muy bien, entonces te concederé un nombre antes de matarte. Keres, mano derecha de Belial». Y se abalanzó. Los demonios que quedaban, impacientes, empezaron a murmurar en su lengua de ceniza. Uno de ellos dio un paso al frente, con la arrogancia de quien cree que el tiempo de su señor se agota. Keres no necesitó palabras, extendió la mano y sin esfuerzo alguno aplastó el cráneo del insensato entre sus dedos. El sonido fue seco, como una fruta podrida al romperse. El cuerpo cayó y el silencio volvió a reinar. Nadie más osó interrumpir. Y entonces el intercambio mortal continuó. La grieta en el cielo poco a poco se contraía como una herida sanando con lentitud. Pero abajo en la tierra la herida seguía abierta. Nuestro protagonista se mantenía firme, sangraba. Cada tajo abría no solo su carne, sino también sus costillas, sus memorias, su historia. Pero no caía, no retrocedía. Keres se movía como un vendaval de tinieblas, un arte antiguo esculpido en violencia. Y sin embargo el joven respondía. Disparaba una flecha, luego otra y otra más. Su ballesta temblaba no por el peso de la madera ni del metal, sino por la carga de su voluntad. Detrás de él, su amiga seguía llorando. Los aldeanos malheridos se arrastraban entre las ruinas, guiados por el fulgor sagrado de su armadura. Y él lo sabía. Si caía, caería el último escudo. No quedarían muros, no quedarían milagros. Le pidió a su madre y a su Dios que le dieran fuerzas. Y entonces Keres se asustó. Una grieta de luz, ínfima pero intensa, comenzó a recorrer la ballesta, como una venilla sagrada. El aire se volvió espeso. El amanecer asomaba tímido por el horizonte, pero el verdadero sol estaba en él, no por su poder, sino por su voluntad. Disparó una flecha de luz pura, bañada en las oraciones jamás respondidas. Atravesó el pecho de Keres. No lo mató, pero lo hirió de gravedad. El comandante tembló por primera vez. La grieta era minúscula, un poco más y no podría volver a su dimensión. Keres rugió y cargó. Las espadas descendieron como juicios finales. El joven paró una con su brazo, que se partió como cristal. La otra la desvió con la ballesta, que estalló en astillas ardientes, pero seguía en pie, sangrando, respirando, resistiendo. Tras un último golpe, Keres lo empujó con una patada brutal que lo lanzó contra una columna de piedra. El crujido fue sordo, pero él volvió a levantarse, tambaleante.
Sus piernas ya no respondían bien, su armadura colgaba como piel quemada, pero sus ojos aún brillaban, y Keres no pudo soportarlo. Separó al muchacho de él con un rugido de furia, se giró corriendo hacia la grieta. Esto no ha terminado, bramó mientras su silueta desaparecía en la oscuridad. Y nuestro protagonista seguía en pie, mientras ríos de sangre corrían a través de su armadura y su cuerpo. Pero finalmente el cuerpo ya no obedeció, las piernas cedieron, la ballesta cayó al suelo, el sol comenzaba a salir, tiñendo el campo de batalla de oro y rosa. Los aldeanos lo miraban, boquiabiertos desde los escombros. Su amiga gritaba su nombre, corriendo hacia él. El demonio ya no estaba, pero la herida era profunda. El joven cayó de rodillas, y entonces algo suave ocurrió. Desde su pecho, el retrato de su madre emergió lentamente, como si su esencia hubiera cumplido su promesa. Flotó en el aire con una luz cálida, antes de desvanecerse como una estrella al amanecer. La armadura resplandeciente se quebró en fragmentos de luz y viento. Su cuerpo, otra vez, era el de un joven sin aura, sin brillo, milagros, pero aún así sonreía. Sus ojos comenzaron a perder su visión. Su amiga llegó a su lado, temblando, sosteniéndolo entre sollozos, y con un hilo de aliento apenas audible dijo: «Gracias por creer en mí». Sus labios entreabiertos dejaron escapar una última exhalación que sonó a paz, y sonrió. Había muerto de pie, defendiendo lo que más amaba. Un héroe sin nombre, el hijo de Sena, un escudo para los olvidados, una leyenda que no necesitaría estatua, porque viviría en cada historia contada junto al fuego. Y en algún rincón del cielo, una cruzada sagrada lloró, con orgullo, al ver a su hijo volver al fin. Tal vez no tuvo aura, tal vez nunca fue elegido, pero ese día el mundo lo eligió a él, y su nombre, aunque nunca se pronuncie, vivirá entre las raíces de Nosville. Susurraremos su historia junto al fuego, y cada vez que alguien crea que no es suficiente, recordará que a veces solo hace falta un corazón fuerte.